Buenos días, muy buenos días. ¿El otro? Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda su amigo Iván Robles este día miércoles 27 de marzo del 2019. Y pues ya los últimos días de este mes, tercer mes del año. Ya muy rápido se van estos meses, estos días. Y contentos de estar aquí con todos ustedes en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. El día de hoy vamos a tener pues un programa que siempre hemos comentado que son de interés para todos nosotros, todos los que estamos tanto en el ámbito jurídico, así como también en muchos de los casos, pues todo el aspecto de índole jurídico va dirigido primordialmente hacia los gobernados, hacia todos nosotros, personas que nos encontramos inmersos en este estado, en nuestro estado de Chiapas, así como en México. Así que el día de hoy, pues tenemos algunos temas de interés. Estos temas tienen que ver, pues el primero de ellos, con esto que ha venido a realizar este nuevo gobierno, estas modificaciones que se han estado desarrollando en nuestro sistema jurídico, leyes, ordenamientos, reglamentos, y que van o están cambiando la percepción sobre cómo es que el gobierno o los gobiernos tienen que desarrollarse. En este caso, este primer tema es acerca de que se aprueba quitar el fuero a el presidente. O bueno, la nota dice que se aprueba quitar el fuero a los presidentes para que sean juzgados por corrupción. Y pues en este sentido, pues es algo muy novedoso. Anteriormente, hasta en tanto no se determine que esto ya va a tener aplicación, pero bueno, por lo general el presidente de la República pues tenía esto que se le denomina fuero, que es una protección que las propias leyes de México otorgan o han otorgado al presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores, diputados tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y que esto tiene que ver con la finalidad de que estas personas que están investidos en ese momento por esta función, pues no puedan ser procesados o no puedan ser enjuiciados o no puedan ser encarcelados. Para que pueda suceder esto, primero pues tiene que existir un procedimiento de desafuero. El más cercano, o por lo menos el que más se dio a conocer, fue pues el que se le aplicó al propio Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y como presidente de la República, el expresidente Fox, Vicente Fox, él era el presidente de la República y se le aplicó o se le llevó a cabo este proceso de desafuero, ya que se pretendía cumplimentar una orden de aprehensión, o se le acusaba de haber realizado algunas conductas delictivas. Pues ahora se dice que se aprueba el desafuero, y nos dice la nota que con abstención de Movimiento Ciudadano, el Senado aprobó en comisiones las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución que permitirán someter a proceso penal
al presidente de la República, así como a los funcionarios y legisladores federales por delitos electorales y de corrupción. Ojo, en lo que nos dice la nota es pues se limita a dos tipos de delitos, que son delitos electorales y de corrupción, y en ese sentido pues la nota está en esa tesitura, en esa característica. Tendríamos que analizar ya en su momento, cuando se promulgue la ley, cuando salga, y verificar si solamente estarán estos dos delitos o podrán existir algunos otros más. Durante la sesión, Morena aceptó modificar el dictamen que limitaba el juicio de procedencia solo contra el Ejecutivo para que pueda ser juzgado por los delitos de corrupción y electorales, al plantear el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, que se amplíe a los diputados federales y senadores. En ese sentido, Damián Cepeda, legislador del PAN, llamó a incluir al resto de funcionarios contemplados en el artículo 111, por lo que se modificó el dictamen original con la intención de llevarlo al Pleno el martes. Mientras que los senadores del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y Samuel García, objetaron la redacción del dictamen al aseverar que se trata de una simulación, porque se requiere mayoría calificada para que el Senado pueda juzgar al presidente, lo que no sucederá en este sexenio, donde el presidente tiene mayoría en esta Cámara, así como una burla, un engaño, sostuvo Manuel García. Mientras que Delgado Ranauro pidió más tiempo para discutir el tema y revisar la minuta remitida en la legislatura anterior, petición que no procedió. Pues digo, pueda ser cierto lo que dicen estos señores, en el sentido de que se requiere una mayoría calificada para que se pueda procesar al presidente de la República, pero aquí lo importante, a mi consideración, es no solo el hecho de que se requieran mayorías o no calificadas, el hecho es de que tienen que ir evolucionando las leyes para que esto pueda suceder. Hemos visto en estos últimos años que diversos países en el mundo han realizado procesos a sus presidentes o expresidentes, situaciones que han sucedido como en Brasil, Argentina, algunos países de Europa, donde pues existe la posibilidad de que si algún presidente haya realizado alguna conducta delictiva, pues se fijen las bases o estén plasmadas estas bases con la finalidad de que se pueda realizar estas circunstancias. Y creo que esto es lo interesante. Digo, entiendo que los señores son políticos y que todo lo ven bajo esa visión, pero lo importante es que se vayan evolucionando estos ordenamientos legales con la finalidad de que se pueda desarrollar a este presidente o a los que vengan, ¿no? Entiendo que va a ser difícil que los presidentes que ya hayan dejado el encargo puedan determinarse una sanción de esta naturaleza. Sobre todo tendríamos que analizar bien en concreto el ordenamiento legal, porque pues tendríamos que ver si se pretendiera aplicar a los expresidentes, pues tendría que analizar para ver si no hay una retroactividad ahí que pueda perjudicar a alguno de ellos, algo que está evitado, que evita también, está prohibido por las propias leyes. Nos sigue diciendo la nota al respecto el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos,
Ana Lilia Rivera destacó que es un parteaguas para combatir la corrupción, que se ha convertido en un caparazón bajo el que se protegen funcionarios. En el mismo sentido, Cristóbal Arias, senador de Morena y presidente de la Comisión de Gobernación, hizo notar que es un compromiso de la denominada Cuarta Transformación el combate a la corrupción y a la impunidad, por lo que llamó a aprobar este dictamen en el Pleno. El también morenista, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, hizo notar que la reforma al artículo 108 y 111 permitirán que el presidente de la República se someta a proceso penal por ser sujeto a juicio de procedencia. Se propone modificaciones al artículo 108 para que el presidente pueda someterse a desafuero y sujeto a proceso penal, se manifestó. Pues este es el primer punto muy interesante. Vamos a ver también cuál va a ser la resolución, cómo se va a concluir pues esto, que por lo menos ya ingresó ahí a las cámaras, para que pues se pretenda hacer alguna reforma en ese sentido. Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos. Pues estamos de regreso aquí, mis estimados amigos, aquí en su programa La Voz de la Justicia. Les recuerdo que los saluda con mucho cariño su amigo Iván Robles. La frase de la semana nos las dice Francisco de Quevedo. El valiente tiene miedo del contrario, el cobarde de su propio temor. Nos dice Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos, fíjense nada más su nombre, nacido allá en Madrid el 14 de septiembre de 1580 y fallecido en Ciudad Real el 8 de septiembre de 1645, conocido como Francisco Quevedo. Pues sí, el nombre está muy largo, ¿no? Fue un escritor de España del siglo de oro. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española, conocido especialmente por su obra poética, aunque también escribió narrativa, teatro y diversos opúsculos filósofos, políticos, morales, ascéticos, humanísticos e históricos. Así que nos dice Francisco de Quevedo: el valiente tiene miedo del contrario, el cobarde de su propio temor. Y amigos, fíjense que la segunda nota tiene que ver, está muy relacionada con lo primero que estábamos platicando, este combate que parece que está teniendo el gobierno federal. Bueno, quiero utilizar esta palabra de parece, porque bueno, estamos iniciando un periodo de gobierno de 6 años, aunque pues ahí se habla por ahí de una que se va a poner en tela de juicio, a cuestionamiento a la mitad de los 3 años, para que pues los gobernados determinen si el presidente de la República continúa o pues ya hasta ahí quedaría su mandato. Entonces, como aún estamos en inicios de pues estamos a 100 años, ciento y tantos años, días, estamos a 100 días un poquito más de 100 días del inicio del gobierno de este gobierno. Pues bueno, estamos viendo algunos aspectos que nos hacen creer que efectivamente el gobierno viene con la intención de combatir pues la corrupción. Ya habíamos platicado en esta primera parte del programa esto que se da en el Senado, donde se determina que pues se va a poder procesar o enjuiciar a los presidentes o expresidentes de la República que cometan delitos de corrupción y electorales.
Y la segunda nota tiene algo que ver con una circunstancia muy parecida, y es que también se aprueba la muerte civil para servidores públicos por actos de corrupción. El Pleno del Senado aprobó con 110 votos la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal en materia de inhabilitación definitiva y temporal a servidores públicos y personas físicas o morales cuando incurran en faltas administrativas graves, dice la nota. Las modificaciones planteadas en el dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos establecen la llamada muerte civil a los servidores públicos que realicen actos de corrupción. Se modifica, dice la nota, el artículo 78 para imponer inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas cuando los servidores públicos incurran en una falta grave establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También se plantea la inhabilitación temporal para cuando no se haya causado daños o perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno, y una sanción de 3 meses a 1 año de inhabilitación. La sanción podrá ser de 1 y hasta 10 años si el monto de la afectación no excede 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, lo que anteriormente era el salario mínimo, que era la medición. A propuesta del senador Miguel Ángel Mancera, el Pleno aprobó modificar el dictamen por 102 votos y añadir: procederá la inhabilitación definitiva si el monto de la afectación de la falta administrativa grave excede de 1.500 veces el valor de esta medida, de esta unidad de medida de actualización. Así que, pues, extremadamente interesante también esto que también se da en el Senado, donde pues se habla de esta muerte civil, que sería, pues propiamente dicho, la imposibilidad de que si algún servidor público es procesado administrativamente o penalmente y se determina una responsabilidad, pues entonces este sujeto estaría inhabilitado de por vida para poder volver a trabajar dentro de la función pública. Una medida muy grave, muy fuerte, pero creo que muy necesaria. Es importante mencionar que pues anteriormente cuando se sancionaba administrativamente a un servidor público, pues estas sanciones iban de hasta 5 o 10 años, lo máximo. Y eso implicaba que una vez que concluyera este periodo de inhabilitación, podrían regresar nuevamente a laborar dentro de la administración pública. Creo que es necesario que se dé esto que se le denomina en la nota como muerte civil, porque pues así las personas que realicen esta conducta pues tendrán que o evitar realizar actos de corrupción, o si definitivamente la corrupción está muy incrustada en su ser de estas personas, pues entonces tendrán que tener mucho más cuidado, ya que pues lo que se persigue es que si en algún momento se determina responsabilidad, estas personas que sean condenadas también
se les va a determinar la imposibilidad para que nunca más vuelvan a trabajar en gobierno, dentro de la administración pública. Muy fuerte, es cierto, pero muy necesario. En el dictamen se reforma el artículo 81 relativo a las sanciones por faltas de particulares para incluir la inhabilitación definitiva a personas físicas y morales para participar en adquisiciones, arrendamientos y servicios u obras públicas. O sea, no solamente es una inhabilitación para los servidores públicos, sino también dice para personas físicas o morales que realicen, pues que ya no van a poder trabajar en adquisiciones, arrendamientos y servicios de obra pública. No sé, pensemos que a lo mejor alguna persona moral en la venta de algún producto elevaba en demasía el producto porque pues había un contubernio ahí con el servidor público que hacía la adquisición y que consentía la compra del producto, pero si se determina la existencia de esto, pues entonces también la persona moral que realizaba esa conducta o realizará esa conducta, pues entonces ya no podrá volver a pues a participar en estas adquisiciones. Tenemos también que analizar cómo es que viene el sentido en este aspecto, porque bueno, como persona moral pueden crearse varias, tendría que tomarse en consideración quiénes son los que forman parte de esa persona moral. La ley prevé en sus artículos 88 y 89 que las personas que hayan realizado alguna falta administrativa grave o falta de particulares podrá confesar su responsabilidad para acogerse al beneficio de reducción de sanciones. Muy interesante, muy necesario, decíamos, y pues esperemos, vamos a ver cómo se va a ir realizando todas estas circunstancias. Esperemos que todo esto que se está dando sea por un bien superior. Así que nosotros nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos.